Bienvenidos, mi nombre es Ángel Soto, soy asociado de Programas y Servicios de la Oficina Nacional de la Fundación de Esclerodermia. Gracias por unirse a la serie de educación virtual de la Fundación de Esclerodermia. Estamos muy felices a que hoy tendremos nuestra primera conferencia virtual en español. Hello, my name is Angel Soto. I'm the Programs and Services Associate at the Scleroderma Foundation. I want to thank everyone that's in attendance today, and I want to let everyone know that today's session will be conducted solely in Spanish, but please keep a heads up for our future webinar events, which will take place between 3 and 4 p.m. every Wednesday through November. Thank you very much. Antes de empezar, vamos a revisar que todos estemos correctamente conectados. 1. Deberías ver la presentación en la pantalla. 2. Puedes escuchar mi voz. 3. Por favor, apaguen sus micrófonos, así todos podremos escuchar la presentación. Si está usando un teléfono inteligente, debes deslizar a tu dedo en tu pantalla a la derecha o la izquierda para que pueda ver el doctor o la presentación. Este seminario de web está siendo grabado y estará disponible a partir de mañana en nuestra página de web. Toda la información que daremos en esta presentación es con fines educativos. Sin embargo, la Fundación de Esclerodermia no apoya de ninguna manera los medicamentos, tratamientos, ensayos clínicos o estudios mencionados en esta charla. Las manifestaciones y la severidad de esclerodermia varían entre pacientes y por esta razón, para mayor información, consulta con tu doctor. La presentación de hoy será sobre las manifestaciones gastrointestinales de la esclerodermia. Esta charla será presentada por el Dr. Mendoza Ballesteros. El Dr. Mendoza Ballesteros es el director asociado del Centro de Esclerodermia de la Universidad Thomas Jefferson en Philadelphia, Pennsylvania. Él tiene más de 15 años de experiencia en el tratamiento y apoyo de personas que viven con esclerodermia. Él ha presentado varias charlas locales y nacionales sobre la esclerodermia y es un campeón en la comunidad. Gracias por acompañarnos hoy, Dr. Mendoza Ballesteros. Muchas gracias, Ángel. Antes que nada, quiero agradecer el tiempo que todos están tomando para aprender un poco más acerca de la esclerosis sistémica. Y hoy día quiero hablarles acerca de algo muy importante que son las manifestaciones gastrointestinales. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla y quiero dejarlo claro antes de comenzar. Las manifestaciones gastrointestinales o las complicaciones gastrointestinales del escleroderma son las más frecuentes de todos los órganos internos que la esclerosis sistémica o escleroderma puede afectar. Afecta a los pacientes tanto con enfermedad limitada, es decir, con esclerosis sistémica limitada y como con esclerosis sistémica difusa, en hasta un 90% de los casos. Las formas severas del compromiso gastrointestinal también ocurren hasta en un 10% de los pacientes con esclerosis sistémica. Esta forma severa es un factor de muy mal pronóstico, pero los compromisos menos severos, que lo tienen el 80% de los pacientes, también reducen la calidad de vida de manera significativa. La malnutrición, por ejemplo, y la mala absorción son muy comunes en los pacientes con esclerosis sistémica. Y bueno, comencemos hablando del tracto gastrointestinal y lo bueno del tracto gastrointestinal cuando tenemos que hacer clases o explicarlo es que uno puede ir en un orden bastante preestablecido y vamos a comenzar con el compromiso orofaríngeo. En la boca, la apertura oral se va a comenzar a reducir conforme la enfermedad progresa. A esto se llama microstomía y va a haber adelgazamiento también de los labios. Un adelgazamiento de los labios y una boca muy pequeña es muy frecuentemente vista en formas tanto limitadas como difusas de la enfermedad. La serostomía, la boca seca, está presente en un gran porcentaje de los pacientes y aproximadamente el 75% de los pacientes se quejan de boca seca. Es importante porque la boca es
el órgano de entrada de nuestro tracto gastrointestinal, y si existe boca seca o si existe disminución de la apertura, no va a poder haber una nutrición adecuada en los pacientes con escleroderma. La serostomía, la boca seca, cambia los sabores de la comida de manera muy significativa y existe una relación entre la apertura oral reducida y la desnutrición. Es también un problema para muchos pacientes tener que ir al dentista cuando se tiene una apertura oral reducida. Y es por eso que es importante, ya que la boca seca produce muchas caries, el tratamiento de la boca seca, de la serostomía, en los pacientes con escleroderma o con esclerosis sistémica para evitar las caries que necesiten curaciones o que necesiten procedimientos más complicados aún, como por ejemplo endodoncias, root canals, que van a necesitar una apertura oral adecuada. Entonces es muy importante saber que el tratamiento de la boca seca incluye sucedáneos de la saliva. Por ejemplo, biotina es uno de ellos, se puede conseguir sin receta médica en cualquier farmacia, y existen diferentes marcas también de saliva artificial. Personalmente los he probado, la saliva artificial tiene un sabor extraño y la mayor parte de pacientes también prefiere la biotina. A pesar que la saliva artificial se puede tener más tiempo en la boca y se mantiene por más tiempo. La otra cosa que se utiliza para el tratamiento de la boca seca son agentes estimuladores de la producción de saliva. Estos agentes lo que hacen es exprimen las glándulas salivares y producen un poco más de saliva. Y eso lo podemos hacer de diferentes maneras, desde las maneras más convencionales y tradicionales, que sería chupando unos pedazos muy pequeños de caramelos de limón, que es una manera muy natural de estimular la producción de saliva, hasta medicamentos como la pilocarpina y la cebemilina, que funcionan produciendo un incremento farmacológico de la producción de saliva por las glándulas salivares. Obviamente tenemos que evitar medicamentos que produzcan la boca seca y la lista es muy, pero muy larga. Pregúntenle siempre a su médico cuando están con boca seca si es de que alguno de los medicamentos que están tomando puede estar relacionado con la boca seca. Por ejemplo, antidepresivos pueden producir boca seca, algunas medicinas para el dolor también, medicinas para la vejiga también pueden producir boca seca, etc. La peristalsis. ¿Qué es lo que es la peristalsis y por qué es tan importante hablar de peristalsis cuando hablamos del aparato gastrointestinal? La peristalsis es el movimiento por el cual el aparato digestivo lleva el bolo alimenticio de la boca hacia partes más bajas del aparato gastrointestinal donde puede ser absorbido. Todo el aparato gastrointestinal tiene fibras musculares alrededor. Y estas fibras musculares, en un movimiento coordinado, es que hacen de que el bolo alimenticio pueda bajar por el esófago, el estómago, el duodeno, etc. Es cierto, la gravedad juega un papel importante, sí, pero es mucho más importante la labor de estas fibras musculares y este esfuerzo coordinado que la gravedad. En la esclerosis sistémica, lo primero que ocurre es una disfunción nerviosa. Es decir, estos músculos que nosotros vemos acá necesitan fibras nerviosas para poder hacer esta relajación o esta contracción y relajación coordinada. Es decir, los músculos se van contrayendo acá en la parte de arriba y conforme el bolo va pasando hacia niveles más bajos, los niveles más bajos tienen que relajarse. Se contraen arriba, acá donde ven este nick, y se relajan abajo. Y este es un esfuerzo coordinado que tiene que ocurrir a lo largo de todo el tracto gastrointestinal para que pueda ser efectivo. Se ha postulado que existen ciertos anticuerpos que el paciente con escleroderma tiene, que son anticuerpos anormales, que pueden bloquear la conducción nerviosa y no permitir esta coordinación de contracción y relajación. Y eso es lo primero que parece ocurrir. Esto se llama disfunción autonómica, porque el sistema nervioso autónomo es el que produce esto. Uno no tiene conciencia de lo que está ocurriendo, esto ocurre de manera automática. Sin embargo, esto ocurre primero, pero más tardíamente ocurre fibrosis y atrofia muscular. Como los músculos que no se usan se atrofian, esto es lo que ocurre en el tracto gastrointestinal. Y al mismo tiempo existe fibrosis.
como existe fibrosis en la piel, como existe fibrosis en los pulmones, existe deposición de colágeno en estos músculos y esto impide finalmente el normal tránsito de los alimentos en el tracto gastrointestinal. Es importante también saber que durante el tiempo es un poco diferente, como decíamos, y puede afectar desde el esófago hasta el esfínter anal. Ha sido postulado que inicialmente los vasos sanguíneos son los que se afectan y la conducción nerviosa se afecta y finalmente se produce la fibrosis, como lo decíamos en el slide anterior. Estas anormalidades esofágicas, como decíamos bien, ocurren hasta un 90% de los casos. Existe una incompetencia del esfínter esofágico inferior también. Acá no sé si es que pueden ver el mouse, pero el esfínter esofágico inferior es el que está en la unión del estómago con el esófago. Entonces, este esfínter esofágico es muy importante porque no permite la salida de los ácidos del estómago. El estómago tiene un pH muy ácido, una gran cantidad de ácido para poder producir la digestión de los alimentos en primera instancia. Y este esfínter esofágico inferior no permite que este ácido se regrese hacia arriba. Sin embargo, en esclerosis sistémica existe incompetencia de este esfínter esofágico. Y estos pacientes con escleroderma van a tener muchos problemas en el esófago por este esfínter esofágico inferior. Además de esto, además de no tener este esfínter con un tono adecuado, los últimos 2/3 inferiores del esófago tienen una disminución de la peristalsis. Como decíamos, la peristalsis es este movimiento coordinado, entonces no se puede mover adecuadamente. Entonces, no solamente el ácido va a llegar hacia el esófago, sino que al mismo tiempo se va a quedar allí. Es decir, el ácido no va a bajar del esófago y va a producir una quemadura crónica. Esto va a causar esta quemadura crónica en el esófago, se llama esofagitis. Si es de que tomamos una biopsia y si es que esto ocurre por mucho tiempo, ahorita lo vamos a ver en el slide posterior, el epitelio, es decir, la capa que recubre al esófago, se va a poner anormal, se va a volver anormal y eso se llama esófago de Barrett. Y finalmente, cuando uno tiene quemaduras por mucho tiempo, y eso también ocurre en la piel, se pueden producir estenosis, es decir, estrechamientos del esófago, sobre todo en la parte inferior. El reflujo ácido es muy fácil de diagnosticar porque el paciente normalmente siente que el reflujo va subiendo desde el estómago hacia la garganta. Generalmente es una sensación de quemazón y es muy clásico. Sin embargo, existen síntomas que no son típicos de reflujo. Por ejemplo, voz ronca y tos son síntomas no típicos de reflujo que podrían pasar desapercibidos en muchos pacientes. El reflujo ácido es uno de los problemas más importantes en pacientes con esclerodermia y puede causar problemas que van desde la neumonía, cuando se pasa un poco del reflujo hacia los pulmones, neumonía aspirativa o neumonitis aspirativa. Neumonía es cuando existe una bacteria, cuando existe una infección, y neumonitis es cuando simplemente es el ácido que está quemando los pulmones, hasta puede incrementar el porcentaje de cáncer de esófago. Entonces, controlar el reflujo ácido es una de las cosas más importantes en el tratamiento de las manifestaciones gastrointestinales del escleroderma. Y veamos cómo ocurren estos cambios en el esófago. Acá arriba tenemos un esófago con un epitelio, con una cobertura normal. Como ustedes pueden ver, es un esófago que es bastante liso, no tiene imperfecciones, y no se pueden ver ninguna imperfecciones en su pared. ¿Por qué se ve liso? Se ve liso porque su epitelio, es decir, la capa de células que lo recubre, que lo estamos viendo acá, es un epitelio escamoso. Es un epitelio normal, como ustedes ven, es un epitelio que no tiene, es muy plano por encima, no tiene muchas variables. Sin embargo, después de que el esófago es sometido a este tipo de reflujo ácido por mucho tiempo, lo que ocurre es de que el esófago cambia. Y el esófago al cambiar trata de protegerse y trata de protegerse adoptando una estructura diferente, una estructura que no le corresponde. Esta estructura, generalmente este epitelio con este tipo de estructura, generalmente se ve en el intestino.
¿Y por qué se ve en el intestino? Porque generalmente el intestino está preparado para poder tolerar el ácido del estómago, porque del estómago el ácido va hacia el intestino. Sin embargo, el esófago no debería tener este tipo de epitelio. Y cuando uno tiene un epitelio en un lugar que no le corresponde, esto se llama una metaplasia. ¿Okay? Entonces, este epitelio cambia, se parece más al epitelio del intestino, y este tipo de epitelio se llama epitelio de Barrett. Es importante señalar que cualquier inflamación crónica, sea cual sea la causa, incrementa el riesgo de cáncer. Y cuando uno hace una endoscopía y uno ve este tipo de epitelio, es una lesión que se considera precancerígena. Es decir, si esto se le deja sin tratamiento, esto va a culminar en un cáncer de esófago, y es por eso que es tan importante tratarlo y diagnosticarlo. Una vez que los pacientes tienen epitelio de Barrett, necesitan endoscopías con mucha frecuencia, inicialmente anuales, después se comienzan a hacer cada 3 años, cada 5 años, etcétera, conforme esto vaya mejorando con el tratamiento. Y la otra complicación que también quiero hablarles en el esófago, que ocurría antes en un porcentaje muy grande de pacientes, es las estenosis del esófago. Nuevamente, ese es el lumen normal del esófago que lo vimos en el slide anterior, y en este caso lo que ocurre es de que ocurre una estenosis. Es como una especie de cicatriz que ocurre en el esófago, pero como el esófago es redondo, las cicatrices también son del mismo tamaño. Y esto hace que los pacientes se quejen de no poder pasar los alimentos a la mitad del esófago. Generalmente el paciente puede deglutir los alimentos en la primera parte, que puede pasar los alimentos, porque esto depende de músculo voluntario, pero una vez que los alimentos comienzan a bajar en el esófago, se pueden quedar atrapados por un lumen reducido. Entonces, cuando el paciente tiene problemas, por ejemplo, deglutiendo los sólidos, las carnes, etcétera, es lo que puede ocurrir. El tratamiento del compromiso esofágico está dirigido a reducir la producción del ácido, entonces, porque reduciendo la producción del ácido podemos evitar la inflamación crónica. Los medicamentos más efectivos para esto, existen diferentes tipos de medicamentos, desde los antiácidos, desde los TUMS, desde los antiácidos que uno puede comprar en la farmacia, pasando por los medicamentos tipo ranitidina, famotidina o cimetidina, que comercialmente son Zantac, Pepcid y otros nombres más. Pero los más efectivos y los más potentes de todo esto se llaman inhibidores de las bombas de protones. Ese es el nombre que se les llama, en castellano es IBPs, en inglés es PPIs. ¿Ok? Y esto ocurre en estos medicamentos son, por ejemplo, el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, omeprazol, etc. Por lo menos acá en Estados Unidos, tenemos una serie de medicamentos que son cubiertos y no cubiertos por el seguro, y esto constituye siempre un dolor de cabeza para todos los pacientes, el saber qué medicamentos de estos de inhibidores de bombas de protones son cubiertos por el seguro. Mi recomendación es de que cuando van con una receta a de su médico a la farmacia, y le dice el seguro no lo cubre, que su médico le recete otro, mi consejo es que tengan una buena relación con su farmacéutica y pregúntenle, por favor, qué medicinas similares cubre el seguro. Porque generalmente cubre una o dos de un amplio rango de como 10 inhibidores de bombas de protones, y es muy difícil para los médicos saber cuál es el que lo cubre. Entonces es mejor ir donde el farmacéutico, preguntarle, y de esta manera podemos tener una idea de qué cosa le podemos prescribir. Generalmente, muchos pacientes requieren una dosis hasta de 2 veces al día de este tipo de inhibidores de bomba de protones. Y esto es inusual. Es decir, pacientes que no tienen escleroderma no necesitan esa cantidad de inhibidores de bomba de protones. ¿Okay? Antes del uso de estos inhibidores de bomba de protones, hasta un 40% de pacientes desarrollaban estas estenosis. Estas estenosis que vemos acá eran desarrolladas por un gran porcentaje de pacientes. Y también había una muy alta proporción de cáncer esofágico. Sin embargo, hoy en día es un fenómeno bastante más raro por el uso de los inhibidores de bomba de protones. Muchos de mis pacientes han leído los últimos reportes que dicen de que estos inhibidores de bomba de protones
pueden tener efectos adversos a largo plazo, como por ejemplo leve disminución de la función renal, disminución de función cognitiva, etc. Sin embargo, en este caso en particular, en el caso de los pacientes con escleroderma o esclerosis sistémica y compromiso gastrointestinal y reflujo ácido significativo, el riesgo-beneficio favorece el uso de los inhibidores de bomba de protones en este caso en particular. Recordemos acá en la figura de la izquierda que nuestro esófago se comunica con la tráquea y con todos los bronquios que llegan hacia los pulmones y puede producir neumonitis. Y existe una relación entre el reflujo ácido y la aparición de enfermedad intersticial pulmonar. Pacientes que no tienen reflujo ácido tienen mucho menos proporción de enfermedad intersticial pulmonar que pacientes que sí lo tienen. ¿Cómo funcionan estos inhibidores de bomba de protones? Y también los inhibidores de la histamina. Los inhibidores de la histamina es el Zantac, el Pepcid, o sea, ranitidina, famotidina, etc. Funcionan disminuyendo la cantidad de ácidos que se producen en el estómago. En el caso del inhibidor de bomba de protón, no deja que los protones, que son importantes para producir ácidos, se puedan secretar hacia el interior del estómago. Entonces, ya que la inflamación crónica produce las lesiones premalignas de Barrett, controlar el reflujo ácido es la mejor manera de prevenirlo y también de tratarlo. ¿Qué es la gastroparesia? La gastroparesia es la disminución de la peristalsis, de este movimiento que habíamos conversado al inicio, en el estómago, que disminuye la capacidad del estómago de vaciar su contenido. Es decir, el estómago debe de recibir el contenido del esófago y en un determinado tiempo debe de vaciarlo hacia el duodeno. Una vez que los jugos gástricos y el ácido del estómago ha ayudado a digerir este contenido, lo debe pasar hacia el duodeno. Sin embargo, cuando existe gastroparesias, esto no ocurre así y se demora mucho tiempo en pasar, se demora a veces hasta 2 horas o más el pasar los alimentos del estómago hacia las otras partes del intestino. Entonces el estómago y las asas intestinales se dilatan. Y cuando uno hace estos estudios están dilatados. Y existe hoy en día, existen estudios de tipo nuclear en el cual uno pone ciertos isótopos en el estómago y uno ve el tiempo que se demoran esos isótopos de pasar del estómago hacia otras partes del tracto gastrointestinal. Casi en el 50% de pacientes con escleroderma tienen en alguna medida un tipo de gastroparesias. Cuando es severa, se puede tratar con agentes prokinéticos. Algunos pacientes inclusive necesitan marcadores o pacemakers, marcapasos gástricos, para poder mejorar la gastroparesia. Sin embargo, la regla es que en pacientes con escleroderma, con esclerosis sistémica, el problema ocurre más en el esófago que en el estómago. Es decir, existe más dismotilidad en el esófago que dismotilidad en el estómago. No siempre es así, pero es la regla general. En cambio, en pacientes diabéticos, ellos tienen mucho más dismotilidad en el estómago que en el esófago. Es decir, es inverso. Finalmente, se puede tratar con algunos agentes prokinéticos, pero estos tienen muchos efectos secundarios. Por ejemplo, la metoclopramida, el Reglan, que se utiliza en ciertos pacientes, puede producir mucho temblor, se llama disquinesia tardía, sobre todo en pacientes ancianos. Muchos se asustan cuando ven esto, pero es una manifestación. Si su médico le prescribió metoclopramida o Reglan y tuvo algún temblor, no se preocupe, tiene algún temblor, no se preocupe, va a pasar. Esto ocurre y es un efecto pasajero que dura unas horas. Lamentablemente no tenemos tratamientos adecuados para la dismotilidad severa del esófago y del estómago. Cuando el paciente tiene dismotilidad severa, lo que tratamos estos prokinéticos, como habíamos dicho, como el Reglan, la metoclopramida y otros que no están aprobados por la FDA, y tratamos de controlar el reflujo al máximo. Y en estos casos, casos severos, muchas veces necesitamos nutrición enteral o parenteral. Enteral es cuando uno necesita un tubo que a veces va conectado al estómago o a veces va conectado hacia el duodeno o a veces tienes los dos para
tener la nutrición adecuada. Y esto ocurre cuando el esófago no funciona, no están pasando bien los alimentos por el esófago y necesitamos inyectarlos directamente a partes más bajas del tracto gastrointestinal. ¿Y cuál es la nutrición parenteral? La nutrición parenteral es cuando esto es más severo aún y cuando tampoco el duodeno tampoco funciona adecuadamente y tenemos que dar los alimentos vía endovenosas. Se necesita poner un port, un catéter, como se le pone a los pacientes con quimioterapia, y por este catéter los pacientes pueden recibir su alimento. Existen tratamientos experimentales con ciertas medicinas, con piridostigmina, con IVIG, que son inmunoglobulinas, inmunosupresión, que han sido estudiados, pero tengo que decir que todos estos tratamientos son aún experimentales o que se usan de manera compasiva para pacientes que han sido refractarios a todo lo demás. No solamente los problemas gastrointestinales son problemas de la motilidad, sino también existen problemas de vasos sanguíneos. Probablemente todos ustedes estén familiarizados con las telangiectasias. Las telangiectasias son estos puntitos rojos que a veces salen en las caras, en las palmas de las manos y que son mucho más comunes en pacientes con enfermedad limitada. Esas telangiectasias son capilares muy grandes que están en las superficies de la piel y creemos que constituye un intento del cuerpo por compensar una oxigenación inadecuada en ciertas partes del organismo. De la misma manera como tenemos esas telangiectasias en la piel, podemos tener vasos sanguíneos que están anormalmente grandes en el tracto gastrointestinal. Y estos capilares muy grandes en el tracto gastrointestinal se llaman watermelon stomach o estómago de melón, o también se le llama ectasia gástrica antral. ¿Y por qué se llama estómago de melón? Acá ustedes lo tienen en la última diapositiva, en la última figura de acá de la mano derecha. Ustedes pueden ver que realmente esto parece un melón porque estos son tractos de vasos sanguíneos que están totalmente dilatados. A diferencia de la piel, las telangiectasias en la piel también pueden sangrar, pero son muy poco frecuentes, que sangre uno tiene que rascarse la piel, rascarse la nariz para que sangre. Pero en el tracto gastrointestinal son mucho más superficiales y pueden producir sangrado. Es decir, producen un sangrado sin dolor en muchos pacientes. Se recomienda que todos los pacientes con escleroderma al menos por una vez tengan que tener una endoscopía para estar seguro que no existe este tipo de problemas. Es que no exista Barrett's, que no existe estómago de melón, etc. El tratamiento o de sandía. El tratamiento es intervencionista e inmunosupresión. Para este tipo de ectasia gástrica antral, el tratamiento es por endoscopía. Se puede utilizar un tratamiento láser para tratar de sellar estos vasos sanguíneos. Los japoneses utilizan una especie de goma que ellos han patentado, que lo ponen acá para parar el sangrado, y parece ser que en un cierto número de pacientes este tipo de lesión responde a inmunosupresión. Y nosotros tenemos una serie de unos cuantos pacientes que mejoran mucho con inmunosupresión. Yendo un poquito más abajo, yendo hacia problemas del duodeno, hemos hablado de la boca, hemos hablado del esófago, hemos hablado del estómago, y ahora vamos a hablar del duodeno, que es la porción del intestino que le continúa. Uno de los compromisos más comunes es el sobrecrecimiento bacteriano. El sobrecrecimiento bacteriano también ocurre debido a la pérdida del peristaltismo, es decir, no existe un movimiento adecuado en el intestino y por la pérdida de este movimiento adecuado crecen las bacterias en maneras mucho más grandes de las que deberían. Bacterias que deben quedarse en otras partes, que deben quedarse en el colon, comienzan a proliferar por todo el tracto gastrointestinal. Y esto, obviamente, las bacterias producen gases. Y al producir gases, esto causa distensión abdominal. También causa diarrea. Toda bacteria puede causar diarrea y causa también mala absorción. Y causa mala absorción porque habiendo tantas bacterias no se puede realmente absorber los nutrientes adecuados. Es un problema frecuentemente subdiagnosticado. Muchos pacientes tienen sobrecrecimiento bacteriano con escleroderma y no son diagnosticados adecuadamente. Y es un problema que, a diferencia de los problemas anteriores de motilidad, tiene un tratamiento sencillo y efectivo. ¿Cómo se diagnostica el sobrecrecimiento bacteriano?
El sobrecrecimiento bacteriano se diagnostica con un test que se llama el test del aliento. ¿Cómo se hace este test del aliento? El paciente se le pone una dieta especial por unos días y después se le pide que vaya al laboratorio en la mañana y se le da un vaso de algún tipo de sustancia, algún tipo de azúcar, sea lactosa, lactulosa, fructosa, glucosa, algún tipo de azúcar simple. Un tipo de azúcar simple que las bacterias les guste y que las bacterias normalmente puedan digerir y puedan metabolizar. Una vez de eso se espera un poco y después que se ha esperado al paciente se le pide que sople en una bolsa. Se saca el aire de esta bolsa y se mide la cantidad de hidrógeno que hay en ese aire. Normalmente las bacterias que producen hidrógeno se llaman bacterias anaeróbicas, es decir, que no necesitan aire y viven normalmente en el colon. Es decir, demoran mucho, va a demorar esta sustancia en llegar al colon. Si tenemos este hidrógeno positivo en la prueba del aliento, significa que estas bacterias no solamente están en el colon, sino que en el paciente en particular están también en el duodeno y en los intestinos más proximales. Entonces, eso da una prueba positiva de hidrógeno. Y es tratado, después de tener un test positivo, esto es tratado con diferentes tipos de antibióticos, como rifaximinina, como metronidazol, etc. Y es bastante sencillo el tratamiento. Muchas veces los médicos damos tratamiento empírico sin este test de sobrecrecimiento bacteriano, porque si el paciente mejora significativamente con antibióticos, también es una indicación de que hay sobrecrecimiento bacteriano. En el colon, la enfermedad puede producir una especie de pseudodivertículos, que son como unos sáculos de boca ancha. Esto es un colon, esto no debería estar acá, estos son sáculos abnormales. El estreñimiento es muy común en esclerosis sistémica, pero la pseudoobstrucción es muy rara, pero una complicación severa. Es decir, cuando el paciente no puede hacer deposiciones por mucho tiempo. Produce dolor, distensión, etcétera. El paciente requiere ser hospitalizado, requiere líquidos endovenosos para hidratarse y hay que esperar hasta que esto se resuelva solo. O en casos de obstrucción va a necesitar una cirugía, pero es muy, muy raro en pacientes con escleroderma. Las modificaciones de la dieta sería el mejor tratamiento para mejorar el estreñimiento y evitar la formación de pseudodivertículos. Tengo unos slides al final donde quiero hablar un poco de la dieta, porque es muy importante para pacientes con escleroderma. Otra cosa importante que ocurre y que también es subdiagnosticado, porque es algo realmente que ocurre con frecuencia, pero es bochornoso, que es la incontinencia fecal, que es muy común en escleroderma. Lo que ocurre es que esa misma dismotilidad de la que hablábamos en todo el tracto gastrointestinal puede ocurrir en el esfínter anal. Y cuando ocurre, el paciente tiene incontinencia. Lo que se necesita, ¿cómo se trata la incontinencia? La incontinencia se trata con biofeedback, es decir, con ejercicios. Pero para saber si es de que el paciente se va a beneficiar de ejercicios, se hace una prueba especial. Entonces, se hace una prueba especial y se comienza a utilizar biofeedback. Es bastante útil en la mayoría de pacientes que pueden mejorar significativamente la incontinencia utilizando estos tratamientos o estas terapias con biofeedback. Bueno, quiero pasar unos minutos hablando de la dieta y esclerosis sistémica. Discúlpenme acá la falta ortográfica en el título. En general, los lineamientos dietéticos del gobierno de Estados Unidos describen una dieta saludable como una dieta que promueve el consumo de frutas, vegetales, granos y productos lácteos bajos o sin grasas, que incluya algo de carne magra, cerdo, pescados, menestras, huevos y nueces, y que sea baja en grasas saturadas, grasas trans, colesterol, que sea baja en sal y baja en azúcares. Y esto es más o menos lo que recomienda el gobierno. Sin embargo, en pacientes con escleroderma o con esclerosis sistémica van a tener necesidades especiales. ¿Cuáles son las necesidades especiales? Una de las necesidades especiales es de que las deficiencias de minerales y vitaminas son muy comunes y muy comúnmente ocurre malabsorción.
Entonces, como la malabsorción es frecuente en pacientes con escleroderma, sobre todo cuando los pacientes han perdido peso, es importante medir las concentraciones de hierro, de ferritina, de zinc y algunas vitaminas como vitamina B12, folato, niveles de vitamina D. ¿Por qué es necesario? Porque tenemos mucho sobrecrecimiento bacteriano y no siempre es tan sintomático, o el paciente a veces tiene síntomas gastrointestinales por tanto tiempo que esto se les olvida a todo el mundo, que lo importante que es fijarnos en estas necesidades especiales de nutrición. ¿Okay? Esta es una página que la recomiendo, es de la Universidad de Michigan. La nutricionista es Linda Kaminsky. Tiene una página que está en inglés de consejos para dietas en pacientes con esclerosis sistémica. Pero yo les resumo un poco de algunas de las recomendaciones que han sido sacadas de allí. Y es que es importante mantener el peso en límites normales. Si has disminuido tu peso por dificultades en masticar o deglutir los alimentos, hay que intentar licuar, hacer jugos de frutas y vegetales, preparar batidos, smoothies caseros, utilizar frutas, yogur, proteína en polvo para ellos e incluir fuentes de proteínas suaves. ¿Por qué? Porque estas no estreñen. A veces las proteínas en polvo pueden estreñir significativamente y tengan cuidado cuando compren proteína en polvo porque hay muchos piratas que te venden cosas que no son. ¿Okay? Tengan mucho cuidado para eso. Pero proteínas suaves como quesos cottage, huevos revueltos, yogur, pescados, pollos con jugos, carnes molidas que son más jugosas que las carnes que no son molidas, macarrones con queso, lasañas, etcétera, son importantes para tener un equilibrio proteico adecuado. Y si has perdido mucho peso, y para tratar de volver a tu peso, para tratar de conservar el peso, a veces hay que añadir grasas saludables a las dietas, incluyendo aceite de oliva, a veces canola, a veces algo de mantequilla de maní, algo de aguacate, como se dice en Norteamérica y en Centroamérica, o palta, como se dice en la parte sur de Sudamérica, pescados grasos, salsas para ensaladas grasas, etc. Puedes hacer sus propios batidos de fruta, usen yogurt, leche al 2%, pueden añadirle algo de mantequilla de maní, pueden añadirle alguna de las polvo de proteínas o estos preparados como ven acá a la derecha de mi diapositiva. Consideren siempre algún suplemento si es de que piensan de que la cantidad de calorías que están tomando no les está permitiendo recuperar el peso. Y si no es tolerado estos suplementos, también hay algunos tipos de suplementos como Boost Freeze, que es una alternativa a un jugo a base de proteínas. Hay que comer con mucha frecuencia, no tanto porciones más pequeñas, pero a veces comiendo porciones más pequeñas y más frecuentemente es como se llega a la meta de tener un equilibrio calórico adecuado. Y hay que comer a veces cada 2 o 3 horas. Tomar multivitamínicos no es una mala idea en pacientes que han perdido peso con esclerosis sistémica, pero más importante aún es medir cuáles son las concentraciones de ciertas vitaminas, porque a veces existe déficit y el déficit necesita dosis mucho más grandes. Y para el reflujo ácido tenemos que comer pequeñas porciones, con mucha frecuencia, evitar comer 2 o 3 horas antes de dormir. Ciertos tipos de dieta van a producir mayor cantidad de reflujo, incluyendo los cítricos, los tomates, las frituras, el café, los ajos, la pimienta. ¿Okay? Perdón, no es el pimiento, es la pimienta, claro, chiles o ajíes, como le decimos en el sur de Sudamérica, alimentos que producen gas, como pimientos crudos, frijoles, brócoli, cebolla cruda, coliflor, bebidas carbonatadas. No es una buena idea tomar una Coca-Cola antes de irnos a dormir. Alcohol también, y ciertos alcoholes tienen mayor potencial de producir reflujo ácido. Por ejemplo, el vino blanco va a producir mayor reflujo ácido aún que el vino tinto. Aún así, cuando su color haga pensar lo contrario, pero por algún motivo produce mayor reflujo. Utilizar una cuña, falta la ñ acá, debajo del colchón para elevar la cama, a veces permitiendo la elevación del torso y la cabeza. Usar 2 almohadas está bien para elevar la cabeza, pero muchas veces es necesario también elevar el torso al momento de dormir. Y bueno, y para la dismotilidad y el estreñimiento, hay que incrementar la ingesta de líquidos,
ejercicios son importantes para mejorar la dismotilidad y el estreñimiento, consumir una dieta rica en fibras, y yogur con cultivos activos tienen una cantidad de probióticos significativos. Existen diferentes maneras de tratar la distensión abdominal, el bloating. Discúlpenme que esta diapositiva la he exportado en inglés, pero es importante saber de que tenemos que prepararnos para hacer una dieta que no tenga lactosa, una dieta libre de lactosa, o que sea una dieta que tenga un contenido de lactosa parcial, como el yogur. El yogur tiene menos lactosa que la dieta, que la leche original. Hay que también evitar comidas que tengan una excesiva cantidad de fructosa. ¿Y qué cosa es lo que tienen excesiva cantidad de fructosa? Bueno, muchos de los dulces que son muy, muy dulces tienen una cantidad de fructosa increíblemente alta. Siempre lean en las etiquetas, y en las etiquetas dice high in fructose o high fructose corn syrup o algo así. ¿Okay? También los pacientes pueden tratar, si es de que tienen mucho balonamiento, una dieta libre de una dieta celíaca, una dieta libre de gluten. Y muchos pacientes, inclusive que tienen anticuerpos negativos para el gluten, pueden beneficiarse de estas dietas que son libres de gluten. ¿Cuál es el problema de estas dietas? Que son muchas veces difíciles de llevar y que son más caras, porque los productos sin gluten son más caros que los productos con gluten. Y bueno, quiero dejar unos 15 minutos para preguntas y recordar que siempre somos lo que comemos, y también decirles que no están solos en su lucha por hacer que cada día sea mejor. Ustedes son siempre mi inspiración y yo siempre les agradezco toda la inspiración que me dan, inspiración no solamente como médico, sino como persona, y que me hace cada día mejor. Les agradezco haber estado acá. Y bueno, muchas gracias por haber compartido este webinar con nosotros. Gracias por esa presentación, doctor. Si tienen preguntas, por favor envíanos usando la pantalla que está a la derecha. Sí tenemos unas cuantas preguntas ahora. Primero, ¿es verdad que comer los yogures que tienen probióticos puedes ayudar con la motilidad lenta? Sí, hay dos tipos diferentes de yogurts, que son los que tienen cultivos vivos y los que no tienen cultivos vivos. Hay un pequeño sellito, ustedes lo pueden buscar en internet, cómo reconocer ese sello de los que tienen cultivos vivos. Y comer los que tienen cultivos vivos es como comer probióticos. La gran mayor parte de pacientes con escleroderma no tienen ningún problema y son beneficiosos este tipo de yogur para ellos. Si es de que, sin embargo, están en algún tipo de régimen inmunosupresivo muy severo, por ejemplo, trasplante de médula ósea, están post-trasplante pulmonar y están en las primeras etapas, etcétera, consulten con su médico, pero para la vasta mayoría de pacientes con escleroderma es positivo comer este tipo de yogur. Gracias. ¿Hay algunos peligros asociados con tomando antibióticos a largo plazo? Existen diferentes tipos de antibióticos, y supongo que la pregunta viene por los antibióticos que se toman en el sobrecrecimiento bacteriano. Algunos antibióticos tienen efectos sistémicos, como por ejemplo el metronidazol, como por ejemplo algunos antibióticos de tipo tetraciclina, como doxiciclina, etcétera, se toman también para este tipo de manifestaciones gastrointestinales. Hay ciertos pacientes, y yo supongo que esta es la pregunta, que necesitan antibióticos con mucha frecuencia para mantener a la población de bacterias a raya en el aparato gastrointestinal. Debo decirles que normalmente lo que hace es que se rotan los antibióticos, y hay ciertos antibióticos que no son absorbidos, como por ejemplo el brand name de ese antibiótico es el Xifaxan, no es absorbido por el tracto gastrointestinal, el rifaximina. Al no ser absorbido no tienen efectos sistémicos en nuestro organismo. Entonces, siempre que se tengan estos esquemas de largo plazo de tratamientos con antibióticos, es siempre bueno incluir uno de este tipo de antibióticos que no produzca absorción, y de esta manera disminuye cualquier tipo de efectos que se pueda tener a largo plazo.
La otra cosa importante es también añadir probióticos, es decir, terminar los antibióticos, el plazo de antibióticos y tomar algo de probióticos. Y estos son algunas estrategias para tratar de disminuir la cantidad total de antibióticos que se puedan tomar. Gracias. En la situación de un paciente con esclerodermia que tenga gastroparesis, ¿será recomendable que le pongan un marcapasos gástrico? Es posible, siempre es una opción el utilizar un marcapaso gástrico, pero hay que ver cuál es el nivel de la dismotilidad. Y esto es algo que normalmente, bueno, hacemos en Jefferson, que tenemos clínicas especializadas junto con nuestros colegas de motilidad gastrointestinal, porque muchas veces la dismotilidad está en el esófago más que el estómago. Y si no solucionamos la motilidad del esófago, por más que pongamos marcapasos gástricos en el estómago, no vamos a solucionar el problema de dismotilidad. Y eso es algo muy importante, hacer el diagnóstico certero. El tener gastroparesis y el motivo por el cual casi no se ponen marcapasos o se ponen muy pocos marcapasos gástricos en pacientes con escleroderma es que generalmente el esófago está más afectado que el estómago. Pero ¿se puede dar el caso contrario? Sí, se puede dar el caso contrario. Yo incidiría en un diagnóstico preciso para estar seguro que la gastroparesis es el problema y que el esófago está funcionando adecuadamente. Perfecto. Ahora que el COVID-19 está aquí y estoy asustado y al médico, pero necesito ir. ¿Es buena idea ir al médico para una endoscopía o debo esperar? Yo creo que en general la mayor parte de clínicas y hospitales estamos tomando las medidas adecuadas para tratar de disminuir. Obviamente esto depende de la región geográfica donde se encuentre. No, la epidemia de COVID no está en las mismas fases en todas las regiones. Por ejemplo, acá en Thomas Jefferson, en Filadelfia, nos tocó muy fuerte durante los meses de fines de abril e inicios de mayo, y ahora tenemos mucho menos casos. Probablemente era diferente venir a fines de abril o ir ahora en este momento a hacerlo. Generalmente cada uno de los estados y cada una de las ciudades y de los hospitales han decidido abrir los procedimientos dependiendo de la seguridad que puedan brindar a los pacientes. En nuestro caso, hacemos pruebas de COVID moleculares a todos los pacientes que requieren endoscopías, es decir, todos los pacientes que van a una endoscopía es porque han tenido una prueba de COVID negativa en las 24 horas antes de que se haga el procedimiento, disminuyendo cualquier número de contagios. Es cierto que existe el temor de ir al médico, pero no nos olvidemos también de que existe un problema que son las mortalidades, las morbilidades y las complicaciones por las atenciones de salud no solucionadas durante el tiempo del COVID. Y eso también tenemos que considerarlo. La gente no solamente se está poniendo enferma por lo del COVID, sino también por no buscar atención médica. Si el centro de salud o el centro donde usted va está teniendo horarios para hacer endoscopías, pregúntele acerca de los procedimientos de seguridad que utiliza y estoy seguro que se lo van a saber detallar y se lo van a saber explicar cuáles son los procedimientos de seguridad para que usted se sienta seguro y pueda hacerse su prueba. Gracias. Hay épocas que tengo mucho dolor y reflujo ácido. Estoy tomando el Nexium 2 veces al día. Acabo de tomarlo en la mañana, pero todavía no me ayuda. ¿Qué recomienda? Perdón, ¿el problema es el dolor o el reflujo? No, se cortó. Oh, perdón, es que tiene el dolor y también el reflujo ácido. Y está tomando el Nexium 2 veces al día y todavía no está ayudando. Bueno, definitivamente es algo que hay que conversarlo con el médico porque todos los casos, con su médico, con su doctor de escleroderma, porque todos los casos son diferentes. Pero puedo decirles que no todos los pacientes responden al mismo tipo de inhibidores de bomba de protones. Algunos responderán con Nexium, otros responderán con Dexilant, otros responderán con Omeprazole, otros necesitarán la adición de otros medicamentos, como por ejemplo inhibidores de histamina, como son ranitidina, que creo que está salido del mercado por un tiempo, pero ya va a volver dentro de poco, como famotidina, etcétera.
y requieren otros tipos de medicamentos. Cada caso es un caso en particular, pero existen otras opciones que pueden utilizar. A veces también se pueden utilizar prokinéticos en dosis muy pequeñitas para tratar de ayudar al tránsito gastrointestinal. Mi recomendación es que lo converse estas opciones con su médico. Cambiar de inhibidor de bomba de protones, utilizar una pequeña dosis de prokinéticos o utilizar la adición de inhibidores de histamina. Son opciones que puede consultarlo con su médico. Gracias. ¿Hay algunas nuevas innovaciones en el tratamiento del esófago afectado por la esclerodermia? Y es cierto, en cuanto a la afectación del esófago por escleroderma, y estamos hablando en cuanto a reflujo ácido, dismotilidad. Bueno, en cuanto a reflujo ácido hemos avanzado bastante. Existen inhibidores de protones nuevos y que son más efectivos que los inhibidores antiguos. Por ejemplo, el Dexilant es uno de los inhibidores más nuevos. Tiene debe tener como 5 o 6 años en el mercado aproximadamente y son más potentes que los antiguos. En cuanto a prokinéticos, estamos un poco atrasados. No tenemos una buena cantidad de prokinéticos. Se utilizan a veces algunos que son off-label, es decir, que no están aprobados por la FDA, como domperidona, etcétera, que se pueden utilizar y a veces su médico, su gastroenterólogo lo puede conseguir. Por otro lado, en cuanto a dismotilidad, que es el problema más significativo, se han hecho diferentes tipos de estudios. Se han estudiado ciertos medicamentos que se utilizan para mejorar esta unión del nervio con el músculo, como por ejemplo la piridostigmina, es una de estas. Se han estudiado también medicamentos como las inmunoglobulinas, que en teoría bloquearían los anticuerpos, y estos anticuerpos que disminuyen la motilidad deberían ser bloqueados en tratamientos de trastornos de dismotilidad temprana, por ejemplo. Y esas son algunas de las opciones que se están estudiando. No sé si eso contestó la pregunta. Perfecto, gracias. Al principio mencionaste que habían peligros de usar bomba de protones a largo plazo. ¿No podía explicar un poco más estos peligros? Claro que sí. Bueno, una de las principales cosas, si es de que estamos utilizando la bomba de protones a largo plazo, es medir el DEXA scan, es decir, la densidad ósea. La prueba de densidad ósea es importante medirla porque es uno de los factores que puede producir la disminución de la masa ósea y puede generar un poco más de osteoporosis. Existen otros estudios, esa es una de las cosas más importantes, sobre todo porque el metabolismo del calcio y de la vitamina D en pacientes con escleroderma no es un metabolismo normal y existen muchas deficiencias, como hemos conversado. Es más, muchos pacientes que a veces tienen calcinosis tratan de consumir menos calcio, pero eso no existe una relación directa, es decir, porque usted deje de tomar calcio, no es de que le van a salir menos placas de calcinosis, pero eso es muy común y muchos médicos también dicen, bueno, usted deje de tomar calcio porque tiene calcinosis. Entonces, la deficiencia de calcio aunado con la deficiencia de vitamina D por mala absorción es una de las cosas más frecuentes que ocurren en pacientes con escleroderma. Y si añadimos el uso de la bomba de protones, esto contribuye al desarrollo de osteoporosis. Eso sería el número 1. Número 2, función renal. Nosotros medimos la función renal de todos los pacientes con escleroderma, es decir, tenemos una medición muy frecuente, pero estudios de grandes cohortes han demostrado o no han demostrado, han sugerido que el uso de inhibidores de bomba de protones a largo plazo puede causar una disminución de la función renal. Sin embargo, nuevamente, el riesgo-beneficio es más importante tomar los inhibidores de bomba de protones si usted tiene un reflujo no controlado que dejarlo de tomar pensando en lo que va a ocurrir de acá a 20 o 25 años por el uso continuo. Para detectar la bacteria o el SIBO, ¿es necesario tomar el examen de aliento o se puede tomar un examen de orina? Existen diferentes tipos de exámenes para hacerlo. El examen de aliento es probablemente el mejor de todos.
Y finalmente hay muchos médicos, como les decía durante la presentación, que no hacen el test, que les da una prueba de antibióticos. Y si los antibióticos mejoran los síntomas, asumen que ha sido por sobrecrecimiento bacteriano. Gracias. Y nos queda tiempo para una pregunta más. En tu opinión, ¿qué es la mejor manera de tratamiento para ayudar a la diarrea perdón? Sí, bueno, la diarrea, lo que pasa es de que hay que ver cuál es la causa de la diarrea. La causa más frecuente es sobrecrecimiento bacteriano y existen diferentes tipos de antibióticos para tratar el sobrecrecimiento bacteriano. Pero es cierto que existen pacientes que no tienen sobrecrecimiento bacteriano y que requieren y que todavía continúan teniendo diarrea y que requieren algunas soluciones creativas. Eso solamente para este determinado grupo de pacientes que no tiene sobrecrecimiento bacteriano y que continúa teniendo diarrea, se pueden usar otras opciones diferentes, que no quiero expresarme en general porque esta es la excepción de la regla, pero existen ciertas opciones que pueden disminuir la secreción de fluidos del tracto gastrointestinal, disminuyendo el volumen de la cantidad de deposiciones. Y generalmente es una lucha con los seguros para conseguirlas. Hay ciertos tratamientos muy sencillos como tomar algo de Imodium, por ejemplo, en una dosis muy mínima, en 0.5 miligramos, que algunos médicos recomiendan. Pero siempre y cuando no tengamos sobrecrecimiento bacteriano y siempre y cuando no tengamos otros problemas más, porque si tomas algo que disminuye el tránsito intestinal, lo que vas a hacer es que vas a hacer que las bacterias crezcan mucho más si es que tienes bacterias que están sobrecrecidas y vas a empeorar la situación. Es decir, mi recomendación sería, primero, fíjense que no hay sobrecrecimiento bacteriano, hagan una prueba de aliento, una prueba de antibióticos, y si es de que todo esto es negativo y no se responde a los antibióticos, comienzan a pensar en otras causas de diarrea, y eso es algo que hay que siempre hacerlo coordinadamente con el gastroenterólogo, ¿no? Hay ciertos tipos inclusive de tumores que a veces producen diarrea, que son benignos, pero pueden producir mucha diarrea, y eso es importante diagnosticarlo antes que dar un tratamiento empírico para todos. Gracias, doctor Mendoza. Le quiero dar las gracias a todos que se unieron hoy y si hay algún comentario que le quiere dejar a la comunidad, por favor. No, les agradezco. Yo siempre estoy muy agradecido de todos ustedes. Son una inspiración para mí como médico y como persona. Y siempre es un placer para mí estar acá con ustedes y, bueno, siempre para lo que puedo ayudar. Para terminar, me gustaría agradecerle al doctor Fabián Mendoza Ballesteros por su fuerte apoyo a la comunidad y por compartir su tiempo y experiencia con nosotros hoy. También le quiero dar las gracias a Boehringer Ingelheim y Actelion Pharmaceuticals por ser nuestros patrocinadores nacionales. Gracias y que tenga buen día. Chao.